Las siguientes imágenes son fuertes. Duele demasiado estos dolores en mi cuerpo. Parece una máquina moliendo todo mi cuerpo. Comenzó con pequeñas ampollas, heridas y comezón, y se fue extendiendo por todo el cuerpo. Fui a buscar tratamiento con la dermatóloga y ella me ordenó los exámenes, varios tipos de exámenes. Cuando recibí los resultados se los llevé y ella quedó asombrada porque me dijo: no sé qué tiene usted porque los exámenes no muestran nada, y solo me recetaba una pomada, pero yo sabía que eso no lo iba a resolver porque ya había usado pomadas, ya había ido a otros médicos que me habían recetado medicamentos y pomadas y nada funcionaba. Una vez me hicieron 22 tipos de análisis de sangre porque ella quería profundizar para ver si encontraba algo, pero no encontró nada. Y así comenzó mi peregrinación. Salí de Salinas, de mi ciudad, para buscar tratamiento en la capital. Y eso implicaba gastar dinero. Mi esposo pidió un préstamo en el banco y gastó dinero que no tenía. Llegaba a la sala de consulta y los médicos decían: creo que usted tiene esto, creo que tiene aquello. Pero solo decían: yo creo. Eso duró bastante tiempo, unos 2 años. Iba constantemente al médico viajando de Salinas a Belém. Adelgacé muchísimo, estaba muy debilitada. Llegué a pesar 34 kilos. Mi cuerpo estaba lleno de heridas. Estaba saliendo una secreción. Estaba pudriéndome en vida. Además de las heridas, mi cuerpo me dolía mucho. Cuando tenía que bañarme era mi mayor sufrimiento, porque en el momento en el que me bañaba, el agua que caía en mi cuerpo parecía un ácido. Era mucho dolor, mucho dolor. Me estaba descomponiendo, esa era la realidad. Y cada día tenía que cubrir mi cama con una sábana, porque si usaba solo la colcha de mi cama, por la mañana tenía que quitarla con mi piel pegada. La piel se desprendía y se pegaba en la colcha. Yo desprendía un mal olor. Las moscas me seguían por el mal olor. Yo sufrí demasiado. Nunca imaginé pasar por esto. Fue mucho sufrimiento. No había más que hacer, ni a dónde ir. Ante tanto dolor, Marcela le pidió a su cuñada que la llevara al lugar que vio en la televisión. Recuerdo como si fuera hoy. Le pedí ayuda porque no aguantaba más. Estaba sufriendo mucho. No había nadie más que me ayudara. El dinero no resolvía nada. Los médicos no resolvían nada. Nada funcionaba. Así que le pedí ese día: cuñada, levántame, ayúdame, socórreme. Necesito ayuda, ayúdame. Si no me ayudas ahora, voy a morir. No aguanto más. Tengo mucho dolor, realmente mucho dolor. Ella tomó su auto y fuimos desesperadas a la iglesia. Y fue así que llegué, pastor. Está sufriendo mucho, ¿verdad? Esto va a cambiar. Fue ahí donde el hombre de Dios apareció
e hizo un desafío conmigo, diciéndome que si no me curaba, que toda esa enfermedad que estaba en mi cuerpo pasaría a él. Entonces agarró y leyó la Biblia, abrió la palabra de Dios y garantizó que sería curada. Ese día, cuando pasé por el altar, cuando subí, necesité ayuda. Pero cuando pasé por el altar, mi cuñada iba a ayudarme. Le dije que no. Bajé y me dio una fuerza. Jesús, sentí que Dios ya estaba trabajando en mi cura, en mi salud. Ese día me fui a casa y dormí bien. Y desde ese día fui otra persona. Participé en las campañas del domingo, usaba mi fe, usaba el agua, la tomaba y usaba mi fe. Y fui yendo, y cada palabra de Dios que entraba en mí era como un medicamento que me curaba. Entonces, así fue como decidí entregarme de hecho y de verdad al Señor Jesús. Me bauticé en las aguas, me comprometí seriamente con Dios, y en esa época vino la hoguera santa, y participé con todo. En esa hoguera santa no quería solamente mi cura exterior, quería mi cura interior también, de mi cuerpo físico y espiritual. Porque mi cuerpo físico estaba enfermo, pero espiritualmente también, porque yo no tenía el Espíritu Santo. Entonces, comencé a priorizar la voluntad de Dios. Oraba más, ayunaba, leía la Biblia. Aunque estaba debilitada, fui con todo al altar. Yo llegué sin mirar el valor, sin mirar atrás, ni pensar en comprar más medicamentos ni medicinas. Yo sabía que lo que hacía era lo correcto. Entré en el sobre junto con ese valor, con ese sacrificio. Un paso en dirección a Dios. Un paso hacia un cambio de vida. Eso es lo que sucede en el altar. Yo quería mi cura. ¿Era importante? Lo era, pero quería la presencia de Dios, quería el Espíritu Santo. Y cuando bajé del altar con esa paz, con esa certeza, con esas ganas de simplemente gritarle al mundo que Dios existe, parecía que estaba en las nubes. En ese momento dije, Dios mío, tú, Señor, estás conmigo. Es tu Espíritu el que está conmigo. Es tan maravilloso, no sabía lo maravilloso que era tener al Señor dentro de mí. El Señor existe. El Señor es real. Hasta entonces no sabía que Dios existía. Solo escuchaba a las personas hablar. Las personas solo me decían que Dios existía y que habían recibido el Espíritu Santo. Pero cuando llegó mi momento, ¡oh, qué maravilla! Fue maravilloso. Fue una paz, una tranquilidad. Olvidé el mundo exterior. Finalmente, Marcela encontró al médico de los médicos, quien no solo dejó su piel limpia, sino también su alma. No hubo más lugar para la enfermedad. Mi cuerpo comenzó a sanar, a cicatrizar. Me miraba al espejo y mi rostro cicatrizaba. Mi cabello volvía y casi lloraba de alegría, gritaba de alegría dentro del baño como una niña. Sentía que el agua caía en mi cuerpo y ya no dolía más. Hoy mi piel está limpia. Está limpia, estoy muy limpia. Está tan limpia como la piel de un bebé. Los médicos decían que no podía tomar el sol y ahora tomo el sol. Mi ciudad de Salinas tiene playas. Voy ahí sin miedo. Las personas que me vieron antes y me ven ahora no creen que soy la misma Marcela. Hubo una diferencia entre el antes y el después. Jesús curó a los 10 leprosos y de ellos solo uno regresó. Y ese uno fui yo.
que regresé para agradecerle. Hoy estoy curada de esa lepra. El milagro no se explica, se cree y se obedece.